Saludos cordiales a la carrera de Derecho en la materia de Derecho Informático. Durante este tema hablaremos de dos temas muy importantes y fundamentales del derecho informático. Uno es el derecho informático registrado en el Internet y los contratos informáticos. Para poder hablar un poco sobre el Internet enmarcado al derecho informático, podremos hablar específicamente de algunos conceptos fundamentales y esenciales del Internet. El Internet es una comunicación entre el emisor y el receptor, donde presenta en primera instancia un dominio o un nombre de dominio por el cual identifica un sitio web. Cada dominio tiene que ser único en el Internet. Estos dominios están alojados en un host donde es un alojamiento donde está en un determinado tiempo y que este host con el dominio nos permite poder revisar la información que nosotros deseamos. El conjunto de dominios que pueden existir en ese procedimiento múltiple de varias páginas web donde están alojadas información y almacenamiento de información, donde puede establecerse la información de manera pública o de manera privada. Para poder hablar un poco más de los conceptos múltiples que puede existir, todos esos dominios y todos esos alojamientos de páginas web están suministradas en un servidor donde apunta toda la información que nosotros deseamos utilizar. ¿Cuál es el enfoque que nosotros le podemos dar sobre el Internet enmarcado y relacionado con el derecho informático? Sabemos muy bien que toda página web tiene un protocolo establecido y fundamentalmente clasificado. Tenemos protocolos con seguridad y tenemos protocolos sin seguridad. Cuando nosotros hablamos que existen protocolos sin seguridad, estamos hablando de los famosos HTTP. Los HTTP son hipertexto de protocolos hipermarcados que nos permiten generar un protocolo establecido en una página web. Estas páginas web son diseñadas y generadas por desarrolladores profesionales de la materia que realizan desarrollo de páginas web, protocolos de páginas web. Es muy importante que el desarrollo y la aplicación de una web necesita frecuentemente mantenerse en estado. Es por eso que la mayoría de las personas utilizan un administrador de web, que es aquel profesional sujeto que realiza la página y que internamente hace protocolos de hipertexto. Una vez que ya está realizado una página web, esta página web tiene que tener datos y tiene que tener información, por lo que se divide la información en varios módulos. Estos módulos pueden ser clasificados. Veremos qué sucede si tenemos un ejemplo. Si nosotros ponemos derecho informático, nos va a salir muchas páginas web, muchas páginas que me van a permitir poder realizar. Entonces, si yo digamos ingreso a una página que digamos dice ¿qué es el derecho informático? Nosotros vamos a ver que esta página tiene información. Aquí nosotros podemos ver que estas páginas tienen lo que se llama y exclusivamente algo muy importante y fundamental, que es el que tiene la estructura de una página, que es su dirección. Ingresaremos a otra para que ustedes tengan mucho más explicación sobre eso. ¿Qué pasaría si yo entraría a una página informática de cualquier país y de cualquier establecimiento?
podremos ver que la información que nosotros estamos generando es una información muy compleja. No nos olvidemos que aquí arriba ya hemos generado un protocolo de hipertexto marcado o de protocolo HTTP, pero este no presenta ninguna seguridad. Ahí nos muestra todos los procedimientos que nosotros tenemos. En una página web podemos tener texto, podemos tener imagen, que son las cosas más importantes, y podemos tener menús que nos permiten poder entrar. Por ejemplo, aquí tenemos una empresa de informática, de investigación de denuncias de ciberdelitos, que nos permite a nosotros poder ver todos los procedimientos y todas las cosas que nos pueden ayudar. Otra de las cuestiones importantes que nosotros podemos tener es la legislación que nosotros tenemos y los observatorios y todos los procedimientos que podemos tener. Entonces es bien importante que nosotros podemos tener accesos que se llaman información fundamental. Siguiendo a lo que tenemos, nosotros estamos hablando del aspecto de un protocolo sin estado, es decir, que no guarda ninguna información sobre conexiones anteriores. El desarrollo de aplicaciones web necesita frecuentemente mantener el estado. Para que estos se utilizan los famosos cookers. Cookers son aquellas estructuras de galletas que van donde el spam. Y el spam son información de archivos que no son deseados. Esto nos va a permitir las aplicaciones de la web de instituir la noción de la sesión y que vamos a tener fundamentalmente protocolos cifrados. Si yo utilizaría el HTTPS, ya tuviera un cifrado de una seguridad en mi página web. Y eso me va a permitir que mi procedimiento de ataque a mi página web va a ser mínima. Que mucha gente ya no va a poder atacar a mi página web. Entonces, es muy importante poder hablar sobre los procedimientos de existen dominios. Esta parte que nosotros hablamos es la parte del host y del dominio que nosotros podemos tener. Entonces es muy importante que nosotros podemos tener información que a la larga nos permite poder establecer el derecho informático. Hay muchos aspectos fundamentales que nosotros tenemos y hay muchas páginas que nos habla del mismo derecho informático. Entonces, el derecho informático también nos puede mostrar videos para que nosotros podamos estar inmiscuidos en las cadenas de YouTube. Entonces, toda la forma de aprendizaje que yo puedo tener del derecho informático me puede permitir poder realizar la información y tener una variabilidad de la misma. Seremos objetivos y fundamentales. ¿Qué pasaría si yo ya tuviera una página segura? A veces hay páginas no seguras, pero con mayor información de estas. Por ejemplo, tenemos páginas que nos dan la información y elementos informáticos de la informática jurídica. Por ejemplo, nos dan varias opciones interesantes que a la finalidad nos va a permitir poder entrar a uno u otro lugar y poder tener la información. Cuando yo ya la tengo, la información, en este caso, ustedes ven que ha cambiado el dominio de la computadora. Aquí nosotros vemos que ya tiene un candado. Este candado se llama información de sitio HTTPS, que quiere decir que mi información está segura, que mi información tiene conceptos de seguridad y que a la larga nosotros podemos revisar y verificar la información de manera segura. Entonces, para eso tenemos que hablar sobre los dominios del Internet. ¿Cómo están utilizados los dominios en Internet en Bolivia? Habrá protocolos determinados en nuestros dominios. ¿Se generarán contratos informáticos en los dominios de la informática? Son de las muchas preguntas que nosotros hacemos a la larga o a la corta de nuestra información. Hablaremos un poco de qué son los dominios en Internet. Un dominio
es un nombre alfanumérico único que se utiliza para identificar en Internet a un sitio, a un servidor o a un servidor correo como habíamos utilizado. Entonces, los dominios me permiten poder generar. Por ejemplo, yo tengo aquí la casa del libro. La casa del libro nos genera y nos permite verificar que esta página está en un dominio que está muy seguro y que tiene un catálogo fundamental de libros. Entonces es muy importante poder saber. Los dominios permiten a los usuarios de la red escribir un nombre para identificar una dirección electrónica, totalmente formada por números. Mediante la utilización de dominios, los usuarios se pueden conectarse a Internet y pueden encontrar sitios y enviar emails sin necesidad de recordar las direcciones numéricas que en realidad solo lo localizan las computadoras o los servicios de Internet. Hay otras empresas que utilizan fundamentalmente este tratamiento de los dominios utilizando contratos informáticos con empresas internacionales porque se utiliza el HOTS y el dominio. Hablaremos un poco, estimados alumnos de la carrera de Derecho, algunos conceptos que ustedes lo utilizan de manera general, pero son bien enmarcados en la cuestión jurídica. Comenzaremos. El primer paso y la diferencia que nosotros vamos a realizar, habíamos dicho que existe. ¿Cuál es la diferencia que puede existir entre un HTTP y un HTTPS? Un HTTP utiliza un URL, que quiere decir una dirección de registro, que es HTTP, mientras que la otra utiliza HTTPS. En la HTTP se utiliza el puerto 80 para la comunicación, mientras que el puerto 443 es la comunicación. ¿Qué quiere decir? Que esas comunicaciones se utilizan en las computadoras y en los servidores. Un HTTP, cuando hacemos una página, no nos garantiza mucho. Tiene una vulnerabilidad alta, una amenaza alta y el riesgo de alto crítico. Mientras si yo utilizaría una HTTP, ese estaría más asegurado. Otro de los aspectos importantes es cómo funciona a nivel de aplicación. A nivel de aplicación funciona a nivel de transporte, es decir que en nuestro HTTP funciona a nivel de aplicación y en mi HTTPS funciona a nivel de transporte. Hay opciones fundamentales como cifrados. Sin cifrado quiere decir que el nivel de seguridad de la información es muy débil, mientras que cuando utilizo un HTTPS, mi nivel de seguridad, de certificación de mi página es segura. Y cuando hablamos de seguridad y de certificación y de certificados cifrados, no hay certificados requeridos en un HTTPS, pero sí existen certificados prescritos en el otro. Entonces, es importante poder hablar de ese aspecto fundamental. Para poder hablar del dominio y de la relación del Internet que se ha generado, es importante y funcionalmente esencial poder hablar de los contratos informáticos. ¿Hacia dónde están los contratos informáticos en Bolivia? ¿Cómo lo podemos regularizar estos contratos informáticos en Bolivia? ¿Y qué nos depara los contratos informáticos? Debemos partir del concepto que una cosa es la diferencia entre contratos informáticos y otra es la diferencia entre contratos electrónicos, que es otro concepto. Hablaremos un poco de los contratos informáticos y mostraremos las partes que compone un contrato informático. Para que nosotros podamos tener una explicación más a detalle en estas cuestiones fundamentales. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos la base fundamental para que podamos tener conceptos
esenciales e interesantes. Es por eso que cuando hablamos de los contratos informáticos, muchas veces nos vamos a regir a conceptos muy importantes que tenemos que saber. ¿Qué es un contrato informático? Un contrato informático es el acuerdo de voluntades de dos o más partes con el fin de crear vínculos de obligaciones y que busca crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial, cuya prestación debe estar relacionado en todo en parte con el proceso informático. Un contrato de hardware es muy diferente a un contrato de software y eso lo vamos a ver. Es muy importante también que ustedes se apoyan con conceptos fundamentales del doctor Menchaca. El doctor Menchaca habla de manera muy importante e interesante conceptos que nos hace ver la parte importante que es el derecho informático y los contratos que pueden existir. Podemos ver con el doctor Menchaca que nos da una variabilidad de contratos, una variabilidad de formas de contratos que nosotros tenemos que saber su clasificación de la misma para poder entenderla. Pero en pocas palabras, los contratos informáticos es el acuerdo de voluntades de dos o más partes con el fin de crear vínculos de obligaciones y que busca crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial, cuya prestación debe estar relacionada en todo o en parte con el proceso informático. Un hardware, un software, un servicio informático, datos ofrecidos por las computadoras o servicios informáticos múltiples o complejos. Lo que tiene que nosotros saber que es muy importante es que los contratos informáticos están basados por objetos. ¿A qué le llamamos nosotros contratos informáticos basados por objetos? Los que tienen por objeto bienes y servicios vinculados a la información automatizada, de modo que su identificación se alcanza más de que por ciertos rasgos especiales por la configuración de su objeto. Los contratos informáticos los podemos definir como aquellos que establecen las relaciones jurídicas respecto de prestaciones consistentes en transferir la propiedad, el uso o el gozo de actividades informáticas y presentar servicios informáticos. Es por eso que nosotros podemos hablar fundamentalmente de dos clases importantes de contratos informáticos. Uno es el contrato informático por consentimiento y otro es el contrato informático por objeto. Son dos conceptos importantes que nosotros tenemos que darle una variabilidad y una fundamentabilidad a esto. Entonces, es muy importante que nosotros hablamos que en estos aspectos fundamentales de los contratos podamos desglosar un poco. ¿Cuáles son las partes que compone un contrato informático? Cuando nosotros nos ponemos a hablar y ver un poco el libro del doctor Menchaca como un apoyo a todo esto, podemos ver que existe algo muy importante fundamentalmente, la forma de la redacción de un contrato informático. La forma de relación de un contrato informático basa personalmente del encabezamiento, el encabezamiento que es dado al nivel de desconocimiento por parte de los clientes en materias técnicas informáticas. 2. Las consideraciones que yo le puedo dar acerca, que puedo regirme, que entiende cada una de las disposiciones del contrato a la forma de redactar, si este va a tener una serie de recomendaciones o esta va a tener procedimientos de cláusulas. Los objetos. Sin hacer nuevamente definitorio del objeto, más bien, es necesario entender que lo que genera la misma, partimos de la idea que el objeto de un contrato son las obligaciones que él crea. Por ejemplo, obligaciones del comprador y del vendedor. Por ejemplo, cuando yo quiero comprar un software, no nos olvidemos que hay dos instancias importantes, pero nosotros tenemos que diferenciar qué vamos a comprar. Vamos a comprar el software comercial,
¿Vamos a comprar la licencia del software o vamos a comprar el código fuente del software? Entonces, una cosa que debemos establecer es el precio basado y el pago que se le va a hacer. Si se va a utilizar plazos, si se va a utilizar garantías, si va a se utilizar preparación de locales, si se va a entregar, si va a realizarse entrega en instalaciones, si va a realizarse pruebas de aceptación, si vamos a hacer modos de aceptación, si va a utilizar una retención, si va a tener procedimientos de mantenimiento, de repuestos, de derechos, de compatibilidad, si va a presentar manuales, documentación, formación, soporte, inducciones, transmisiones de derechos, seguros, confidencialidad de la información, si va a haber duración del contrato en el tiempo, si vamos a hablar de causas de resolución o rescisión, si vamos a hablar de impuestos, de seguridad, de fuerza mayor, autonomía de estipulaciones, leyes aplicables, etcétera. Entonces, puede ser que exista módulos de gestión y procedimientos de anexos. No nos olvidemos que es muy importante que la ley aplicada a la boliviana con consentimiento del arbitraje en domicilio jurídico del cliente, por ejemplo, la Corte de Arbitraje de la Cámara de Industria y Comercio, en su defecto fuero de cliente. Entonces, nosotros somos importantes de tener una gama de clasificaciones de contratos. ¿A qué le llamamos clasificación de contratos? Nosotros hablamos fundamentalmente que la clasificación de contratos se divide en una gama y en un abanico de contratos que pueden existir. Uno de los contratos fundamentales que nosotros podemos ver es la clasificación genérica de los contratos informáticos, que existen como compra y ventas, que existe como arrendamientos, que existe como prestación de servicios, que existe clasificación por objeto, que existe contratos de hardware, existe contratos referidos al software, existe contratos de desarrollo de software, contratos de licencia de uso, contratos de Scrum o garantía de acceso al código fuente, contratos de instalación de llave en mano. Esa tipificación de contratos nos hace un poco más a detalle y de más conocimientos las aseveraciones que tiene el doctor Menchaca, que nos clasifica de la siguiente manera. Los contratos por objetos son contratos referidos al hardware, de compra y venta de hardware, de arrendamiento de hardware, de leasing de hardware, de mantenimiento de hardware, contratos referidos al software, de licencia de uso de software, de licencia de uso de código de fuente, del software, del desarrollo del software, del mantenimiento del software as code. Contratos varios que puedo hacer de servicios o ventas, de ayuda al How Now, el How Now, que es muy importante, de forma y capacitación a usuarios, de acceso en la Internet, de albergue a páginas web, de diseño de páginas web, de publicación en Internet, de consultoría, de auditoría informática, de transferencia de tecnología al know-how, de acceso al boletín de Voice Base, de auditoría de seguridad, de auditoría de calidad, de certificación de transacción electrónica, de teletrabajo, ahora que está muy conocido en el mercado popular ahora el concepto de teletrabajo, que podemos hablar muy fundamental a esa aseveración. Contratos relativos a bases de datos, de compra-venta de bases de datos, de suministros de información. Y por último podemos saber que es muy importante los contratos informáticos mixtos. ¿A qué le llamamos un contrato informático mixto? Cuando nosotros hacemos contratos mixtos, por ejemplo, de distribución, de concesionario, de offshores, de mano en mano, de gestión de redes, de implementación de plan de seguridad, de implementación y mantenimiento de intranet o de firmas digitales. También podemos hacer clasificación a servicio del Internet, del proveedor al acceso del Internet, del operador del sistema del Internet, del suministro de la información, de la edición, de la renta, de la publicidad,
etcétera, etcétera, etcétera que me pueda. Entonces, es importante que nosotros podamos ver las etapas que tienen los contratos informáticos. Otro de los conceptos interesantes que nos interesa es las fases que nosotros podemos tener en las etapas de los contratos informáticos. Existen dos, la fase conceptual y la fase contractual. ¿A qué le llamamos nosotros todos esos conceptos? Una fase contractual, precontractual, es conveniente que el usuario cuente con un asesoramiento técnico prestado por profesionales en la materia de informática que le ayuda a definir previamente las necesidades que puede cubrir. Por ejemplo, la existencia de consultores, metodologías de trabajo planteados, marcos legales que le van a permitir a él poder tener de una manera u otra una forma muy importante. Esto es esencial, ¿por qué? Porque nosotros vamos a ver la redacción en el contrato, que nosotros tenemos que ver de una información correcta y de una forma muy disponible de los requerimientos y los potenciales del usuario adquirido en el producto informático. Algo que nos interesa cuando hablamos de las fases contractuales, luego de haber superado todas las implicancias que le emergen de la fase precontractual, se puede garantizar que el acuerdo de partes a una sola voluntad refiere al momento en que los contratantes aceptan de manera tácita las condiciones del contrato y externan su voluntad de obligar a cumplir el sistema. Quiere decir que a una sola firma nosotros vemos que las fases contractuales garanticen la voluntad de esa fase importante del servicio y más que todo se aclare diferencias fundamentales y excepcionales como para despejar las dudas como estratos judiciales y ante peritos informáticos forenses. Entonces, para terminar de hablar prácticamente los conceptos que estén vaciados, tenemos la tarea establecida que debe ser en su entrega el día viernes 24 de abril hasta las 7 de la noche en el producto de WhatsApp. ¿Qué es lo que debemos ver? Primero, diferenciar entre un HTTPS y un HTTP. ¿Cuál es la importancia de los contratos informáticos en Bolivia? ¿Cuál es la cuestión? Ahí también quisiera que ustedes me aumenten y me vean el tema de contratos informáticos, cómo se tendría que generar con este nuevo decreto supremo que se ha generado del teletrabajo y cómo sería ya nuestra nueva presencia con lo que ha sucedido en el mundo, la presencia del coronavirus. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros queremos saber cómo se generarían contratos informáticos, qué estructura, qué regímenes tendría, cómo se realizaría si nosotros generaríamos esta aseveración. Entonces, es bien importante que ustedes lo vean y explicar con un ejemplo las partes que componen un contrato informático para que nosotros podamos ver el procedimiento de la misma. Entonces, es importante que tengamos estos conceptos para que ustedes puedan realizar. Para realizar un trabajo minucioso, para realizar un trabajo objetivo y para que ustedes puedan tenerlo bien establecido. Esta parte va a tener una segunda fase la próxima semana, especificando un poco más el establecimiento de los contratos informáticos. Gracias.